Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy os voy a hablar sobre un tema curioso en geriatría, como es la RCP. Empezaré contando un artículo del New England del 2013 sobre unos resultados de supervivencia al año en usuarios del Medicare que sufrieron una parada entre los años 2000 y 2008. Como conclusión principal, como podéis ver aquí, se recoge que un 59% de los usuarios dados de alta sobreviven al año. La supervivencia varía según la edad, siendo mayor en los más jóvenes, entre los 65 y los 75 años. Esta supervivencia llega hasta el 63% de los usuarios dados de alta, mientras que en los de más de 85 años, dicha supervivencia es del 49,7%. Pero la supervivencia sobre todo depende del daño neurológico, como podéis ver en esta gráfica. La supervivencia del año es superior al 70% en aquellos que no han tenido daño o escaso daño neurológico, mientras que aquellos en coma o en estado vegetativo, la supervivencia apenas supera el 10%. Pero en el blog de Varela, que alguna vez ya os he comentado, de junio de este año, analizan los resultados de este estudio y, como veis en el título, el espejismo de los números no está tan claro los resultados expuestos previamente. ¿Y esto por qué es? Porque hay una trampa en el análisis del estudio, y es que solo analizan la supervivencia tras el alta, y ahí está la trampa, en tras el alta. Esto es porque el estudio se centra en analizar solo los supervivientes, pero si se incluyen todos los usuarios que sufren una parada, como se pueden ver en los adjuntos, en los documentos adjuntos, como veis en este gráfico que resumen en este blog, el 49% de los usuarios que sufrieron una parada falleció durante dicha parada y un 34% de los usuarios fallecieron durante la hospitalización, con lo que hablamos que solo un 17% de los usuarios mayores de 65 años que tras sufrir una parada son dados de alta. De este 17%, el 59% sobrevive el año, que extrapolando es en torno a un 10% de supervivencia respecto a la población inicial, como podéis ver en los muñequitos verdes. Otro artículo muy interesante es el que os cuento a continuación, que ha sido publicado este año en el Circulation. En él, el objetivo de este estudio principal es analizar si hay cambios en la supervivencia en la población danesa a raíz de unas iniciativas institucionales para mejorar el manejo tras una parada cardíaca. Analizan los resultados de supervivencia de los usuarios que sufren una parada entre los años 2001 y 2011, siendo el total a analizar de 21.500 personas. Sí que en esta población recogen en los población mayor de 18 años, aunque enseguida dividen en usuarios en edad laboral, que determinan hasta los 65 años, early senior, aquellos entre 66 y 80 años, y late senior, o mayores de 80 años. Y como veis en la gráfica, excepto en los muy ancianos, con las reformas acometidas consiguieron aumentar la supervivencia al año. También analizan el daño cerebral al año existente, siendo este daño mayor a menor edad del usuario que sufre la parada. Esto lo justifican por la supervivencia, es decir, que a mayor supervivencia, mayor es la posibilidad de sufrir un daño neurológico. Y como en los muy ancianos la supervivencia es mucho menor,
De ahí la menor tasa de daño cerebral. Pero lo que más me ha interesado es lo que denominan datos de nula supervivencia, y es que analizan distintos criterios relacionados con la RCP y ven la tasa de supervivencia a los 30 días de estos factores intrínsecos para ver cuáles están asociados a un mal pronóstico vital. Comienzan con la existencia de un ritmo no desfibrilable en el primer registro que se recoge, siendo la supervivencia global en torno al 1,7% en los que presentan este dato. Y esta supervivencia sí que varía según la edad, siendo menor a mayor edad. Otro factor es el de la no recuperación del ritmo a la llegada del hospital, siendo esta supervivencia del 0,3%. Pero si no se ha podido usar el desfibrilador antes del ingreso, la supervivencia, aunque hay más, es inferior al 1%. Y ya si se asocian los dos criterios previos, al no poderse haber usado el desfibrilador y no existir un ritmo antes del ingreso hospitalario, la probabilidad de supervivencia es casi cero, del 0,03%. Estos criterios no solamente han sido expuestos en este análisis. Ya en el 2002 se intentaron determinar una serie de criterios para dar fin a la RCP. Y como podéis ver aquí, los criterios que determinaron en este artículo fue la no recuperación del ritmo espontáneo, el que no se haya dado desfibrilación, o mejor dicho, el que no se haya podido dar desfibrilación, y estos dos son iguales a lo que se contaba en el artículo del Circulation, y otro es que la parada no haya sido vista por emergencias. Pero no solo las paradas cardiorrespiratorias consisten en hacer una RCP, sino también en cuándo no hacerla, y de esto es lo que trata este artículo de septiembre del JAMA. Y es que en muchas ocasiones, especialmente en situación de enfermedad terminal, va a llegar el momento de tomar la decisión de no RCP. En Estados Unidos, como sabéis, la sanidad es muy diferente a la de aquí. Es muy legalista y muy proteccionista hacia el usuario, con lo cual en este artículo igual se puede no comprender del todo, pero sí que me gustaría poneros un ejemplo de una serie llamada The Affair, en la que en un capítulo se plantea que una señora con demencia terminal y que sufre un proceso agudo, pues a la familia se le plantea la orden de no RCP. Se la plantean así: no vamos a parar en caso de que fallezca. Y se pasan todo el capítulo discutiendo de si se hace la RCP o si no se hace la RCP. Tal cual. Y así, la verdad es muy visual. Si alguno estaría interesado, ya sabe a quién preguntar. Sin embargo, en este artículo del JAMA, lo que recomiendan es no expresarlo de forma tan seca o cortante, sino que usar una frase, un sentido, algo que no sea tan frío y que la familia no sea tan chocante. Sin embargo, en un artículo del British de mayo, a raíz de un caso real en el que una señora con una enfermedad grave y que sufre un accidente, el médico expone a la familia una orden de no RCP de forma indirecta. La familia, cuando se dio cuenta de lo que había supuesto su decisión,
que habían firmado, entre comillas, decidieron pleitear y ganaron el juicio, por lo que se han reunido una serie de comités hospitalarios para cambiar el protocolo de discusión de orden de no RCP. Así que cualquier día nos llega también a nosotros el momento de cómo plantear este momento tan delicado. Y con esto ya espero que os haya gustado la sesión y pues ya hemos terminado. Muchas gracias por venir.